A veces, el silencio de una casa grande no es paz, es el eco de todo lo que diste y nadie agradeció. Me llamo Roberto, tengo 65 años, y hoy, por primera vez en 4 décadas, no dormí en mi cama. Estoy sentado en una silla de vinilo barato, en una habitación que huele a desinfectante de pino y a olvido, escuchando el ronquido de un desconocido en la cama de al lado. Mis hijos, los mismos a los que les limpié las rodillas raspadas y les pagué carreras universitarias trabajando turnos dobles en la fundición, me trajeron aquí ayer por la tarde. Dijeron que era por mi bien. Dijeron que aquí estaría cuidado. Pero yo vi sus ojos. No buscaban mi bienestar, buscaban mis llaves. Todo empezó hace 3 meses, cuando enviudé. Elena era el pegamento de esta familia. Cuando ella se fue, el pegamento se convirtió en ácido. Apenas terminamos el novenario. Mis 2 hijos, Marcos y Julián, empezaron a aparecer por la casa con una frecuencia inusual. No venían a preguntarme cómo estaba mi corazón, o si había comido. Venían a medir las paredes con la mirada. Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo, decía Marcos, el mayor, mientras acariciaba con avaricia el marco de roble de la puerta principal. Te vas a caer por las escaleras un día de estos. Deberías considerar un lugar más práctico. Yo los escuchaba y sentía un frío que no tenía nada que ver con el invierno. Esta casa la levanté yo, ladrillo por ladrillo, con el sudor de mis manos y el ahorro de mis pulmones llenos de hollín. Cada grieta en el suelo tiene una historia. Pero para ellos la casa no era un hogar, era un activo de $700,000 ubicado en la mejor zona de la ciudad. La traición final ocurrió ayer. Organizaron una cena familiar. Cocinaron mi plato favorito, pero el sabor era amargo. Mientras servían el café, Julián puso unos papeles sobre la mesa. Su voz era melosa, una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Papá, ya firmamos todo. Es un centro residencial de primer nivel. Tienen jardín, enfermeras, actividades. Estarás mejor que aquí solo. Mañana a las 10 viene la mudanza por tus cosas personales. El resto. Bueno, nosotros nos encargaremos de limpiar la casa para ponerla en venta. No queremos que te preocupes por el papeleo. ¿Venta?, pregunté, con la voz quebrada. Esta es la casa de su madre. Es mi casa. Es una propiedad que se está devaluando por falta de mantenimiento. Papá, intervino Marcos, perdiendo la paciencia. No seas egoísta. Necesitamos ese capital para nuestros negocios. Tú ya viviste tu vida. Déjanos vivir la nuestra. Tú ya viviste tu vida. Esas palabras fueron como un clavo ardiendo. Me trataban como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Intenté protestar, pero me recordaron que, tras mi último susto de salud, ellos tenían un poder legal limitado sobre mis decisiones médicas y de vivienda. Me acorralaron. Me hicieron sentir pequeño, senil, un estorbo que ocupaba demasiados metros cuadrados. Hoy, mientras me registraban en la recepción de este asilo, porque no es una residencia, es un depósito de ancianos, vi a Marcos y a Julián, dándose un apretón de manos en el estacionamiento. Creían que ya lo tenían todo. Creían que, al quitarme las llaves de la puerta principal, me habían quitado el alma. Se olvidaron de un detalle. Se olvidaron de que, en la fundición, yo no solo aprendí a moldear metal, aprendí a observar las debilidades de las estructuras. Antes de que me subieran al auto, entré por última vez en mi despacho. Ellos estaban ocupados discutiendo quién se quedaría con el televisor de 60 pulgadas. No me vieron arrodillarme frente a la estantería de libros de historia, la que nadie toca desde hace años. Moví el falso panel del fondo. Allí, empotrada en el hormigón original de la cimentación, está la caja fuerte que ni Elena sabía que existía. Es una caja de seguridad industrial, de las que no se abren con soplete. Dentro no hay solo dinero, hay algo mucho más valioso. La verdadera escritura de propiedad de los terrenos colindantes, y el testamento original de mi abuelo, que estipulaba una cláusula de usufructo vitalicio inalienable, que ellos, en su arrogancia y prisa por heredar, nunca se molestaron en investigar. Creen que la casa es suya porque el título principal está a su nombre, pero ignoran que yo poseo la llave legal que puede convertir esa mansión en una cáscara vacía y sin valor comercial. Mientras cierro los ojos en esta cama extraña, mis dedos acarician un pequeño objeto que logré ocultar en mi calcetín durante el traslado. Es una llave pequeña, de latón viejo, pero pesa más que todo el oro del mundo. Es la llave de la caja fuerte. Mañana, mis hijos llegarán a la casa con agentes inmobiliarios, listos para tasarla. Lo que no saben, es que acaban de iniciar una guerra contra el hombre, que les enseñó todo lo que saben, pero no todo lo que yo sé.
La lección va a empezar, y será la más cara de sus vidas. El amanecer en el asilo Los Olivos tiene un color grisáceo y un olor a avena sin sal. Me desperté a las 5 de la mañana, un hábito de mis días en la fundición, que ni la traición de mis hijos pudo borrar. Me quedé mirando el techo, escuchando el eco de mis propios pensamientos. Marcos y Julián creen que estoy derrotado, que soy un anciano quebrado, que se resignará a morir entre paredes blancas. Qué poco me conocen. A las 9 de la mañana, solicité mi hora de teléfono. La enfermera jefe, una mujer de mirada cansada llamada Marta, me entregó el aparato con una pizca de lástima. Si tan solo supiera que esa lástima es el combustible de mi motor. No llamé a mis hijos. Llamé a un viejo contacto de mis tiempos en la industria, el licenciado Salcedo. Roberto, ¿eres tú? Me enteré de lo que hicieron tus muchachos. La voz de Salcedo sonaba indignada. Lo siento mucho, amigo. Intenté advertirles que legalmente estaban pisando terreno fangoso, pero Marcos me gritó que los tiempos habían cambiado. Salcedo, necesito que hagas algo por mí, susurré, asegurándome de que nadie escuchara. Necesito que desempolves el expediente 402B del archivo de la fundición. Y necesito que actives la cláusula de restricción de dominio por gravamen histórico. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Pude oír el roce de papeles. Salcedo, que ha sido mi abogado y amigo por 30 años, soltó una risa seca. Roberto, si hago eso, esa casa no se puede vender, ni hipotecar, ni siquiera remodelar sin tu firma física. Básicamente se convertirá en un museo congelado en el tiempo. Sus hijos no podrán tocar ni un centavo del valor de la propiedad. Exactamente, respondí con una firmeza que no sentía hace meses. Déjalos que intenten venderla. Déjalos que se froten las manos. Quiero que sientan que tienen el mundo en sus dedos justo antes de que se les convierta en ceniza. Mientras Salcedo preparaba la artillería legal, yo me dediqué a observar. En este lugar, a pesar del abandono, hay gente con historias increíbles. Me hice amigo de don Ernesto, un exnotario que terminó aquí porque su nuera tenía alergia a los viejos. Él me ayudó a revisar mentalmente cada resquicio de mi plan. La clave, Roberto, me dijo Ernesto mientras jugábamos una partida de dominó en el patio, no es impedir que entren. Es dejarlos entrar, y que luego se den cuenta de que la puerta solo abre hacia adentro. Esa misma tarde, Marcos y Julián aparecieron en el asilo. No venían a visitarme por cariño, se notaba en la forma en que evitaban mirarme a los ojos. Venían por algo específico. Marcos traía un maletín de cuero caro, probablemente comprado con un préstamo que planeaba pagar con la venta de mi casa. Papá, qué bueno que te vemos tan adaptado, dijo Marcos con una sonrisa falsa. Mira, necesitamos que firmes este anexo. Es una formalidad para la inmobiliaria. Algo sobre el jardín y los linderos. ¿El jardín? Pregunté, fingiendo una voz temblorosa y confundida. Pero si yo mismo planté esos rosales con su madre. ¿Por qué quieren vender el jardín? No estamos vendiendo el jardín, papá. Estamos vendiendo la propiedad integral, bufó Julián, perdiendo la paciencia como siempre. Solo firma. Tenemos a un comprador, un desarrollador de departamentos, que nos ofreció una fortuna. Si firmamos hoy podremos pagarte una habitación privada aquí, con televisión por cable y todo. Me entregaron un bolígrafo. Me temblaba la mano, pero no de miedo, sino de una rabia contenida que amenazaba con estallar. Miré el documento. No era sobre el jardín. Era una cesión total de derechos litigiosos ocultos. Si firmaba eso les entregaba la llave de la caja fuerte sin que ellos siquiera supieran que existía. Me siento cansado, hijos, dije, dejando caer el bolígrafo al suelo. Los ojos me fallan. Déjenme los papeles aquí. Los leeré con calma mañana con mis anteojos nuevos. No tenemos tiempo, papá, gritó Marcos golpeando la mesa. El comprador se retira el viernes. Firma de una vez. Deja de ser un estorbo y ayúdanos a progresar. Esa fue la confirmación que necesitaba. La humillación pública frente a otros residentes y enfermeras fue el último clavo en el ataúd de mi piedad. Julián me miró con asco, como si yo fuera un residuo tóxico. Si no firmas para el viernes, amenazó Julián en voz baja, acercándose a mi oído, le diremos a la administración que tienes episodios de demencia agresiva. Te trasladarán al pabellón psiquiátrico, bajo llave. No nos obligues a ser crueles, viejo. Se dieron la vuelta y se marcharon, dejándome solo en el comedor ruidoso. Pero lo que ellos no vieron fue que, bajo la mesa, yo tenía mi teléfono encendido, grabando cada palabra de su amenaza. Ellos acaban de lanzar su ultimátum,
creyendo que tienen el poder. Creen que el viernes será el día de su victoria. No saben que el viernes es el día en que Salcedo presenta la demanda de nulidad por maltrato y coacción, respaldada por la grabación y los documentos de la caja fuerte, que ya están en camino a su despacho, gracias a un servicio de mensajería privada que contraté usando mis últimos ahorros en efectivo. La trampa está puesta. He fingido ser una presa débil por demasiado tiempo, y ahora solo tengo que esperar a que muerdan el anzuelo. Pasé los siguientes 3 días en un estado de actuación constante que me drenaba el alma pero alimentaba mi justicia. Decidí que para que el golpe fuera definitivo, ellos debían sentirse dueños del mundo. Dejé de protestar, dejé de reclamar por la comida del asilo y, cuando Marcos me llamó para presionarme, le respondí con una voz quebrada, casi susurrante, la voz de un hombre que finalmente se ha rendido a la voluntad de sus capataces. Está bien, hijo, le dije por teléfono, fingiendo un sollozo. Vengan el viernes, firmaré lo que quieran. Solo quiero que me prometan que irán a visitar la tumba de su madre una vez al mes. Es lo único que pido. Escuché el silencio triunfal del otro lado de la línea. Pude imaginarme a Marcos dándole un pulgar arriba a Julián. Claro, papá, lo que tú digas, respondió él con una impaciencia apenas contenida. Sabíamos que entrarías en razón. Nos vemos el viernes a mediodía con el notario. El viernes, llegó con un sol radiante que entraba por los ventanales del asilo, una ironía cruel para lo que estaba por suceder. Mis hijos llegaron vestidos con sus mejores trajes, irradiando un aura de éxito prematuro. No venían solos, traían a un notario joven y a un representante de la constructora que planeaba demoler mi casa para construir una torre de lujo. Me llevaron a una pequeña sala de juntas privada que el asilo alquila para asuntos legales. Sobre la mesa de madera laminada, reposaba un fajo de documentos que sellarían mi destino, o el de ellos. Aquí tienes, papá, dijo Julián, extendiéndome una pluma de marca cara que probablemente aún no terminaba de pagar. Solo tienes que poner tu firma en estas 6 pestañas. Miré al notario. Era un hombre joven, de esos que apenas miran a la cara a los ancianos, asumiendo que somos simples trámites burocráticos. ¿El señor está en pleno uso de sus facultades?, preguntó el notario por protocolo, sin apartar la vista de su tableta electrónica. Absolutamente, respondió Marcos de inmediato. Solo está un poco cansado por la mudanza, pero sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Verdad, papá? Yo asentí lentamente. Pero antes de tocar el papel, hice mi jugada. Hijos, antes de firmar, necesito que ustedes firmen esto, dije, sacando una hoja arrugada de mi bolsillo. Es un inventario de las cosas personales de su madre, que están en la caja fuerte del despacho. No quiero que la inmobiliaria se quede con sus joyas o sus diarios. Es un reconocimiento de que esos objetos son míos, y deben ser entregados aquí, en el asilo, esta tarde. Marcos y Julián se miraron. Sus ojos brillaron con una codicia renovada. Caja fuerte, joyas. Esas palabras eran música para sus oídos. No tenían ni idea de que yo no guardaba joyas de gran valor económico en esa caja, sino documentos que eran dinamita pura. ¿Hay una caja fuerte?, preguntó Julián, intentando disimular su emoción. No nos habías dicho eso, papá. Claro, firmamos lo que quieras. Ellos, en su prisa por descubrir qué otros tesoros les había ocultado, firmaron mi inventario, sin leer la letra pequeña que Salcedo había redactado para mí. En ese documento, camuflado entre una lista de relojes viejos y fotos antiguas, había una cláusula de aceptación de responsabilidad por vicios ocultos y reconocimiento de usufructo. Al firmar eso, ellos estaban reconociendo legalmente que yo tenía derechos previos sobre cualquier transacción de la casa que ellos no podían anular. Con la sonrisa de quien cree haber engañado a un niño, firmaron. Luego, yo procedí a firmar sus documentos. Lo hice con calma, con una caligrafía clara. Firmé la venta de la casa. Firmé la cesión. Firmé mi propia expulsión de mi hogar. ¿Listo?, dijo Marcos, arrebatando los papeles apenas terminé. Esto es todo. Señor notario, proceda con el sello. Representante, aquí tiene el contrato de compraventa. El representante de la constructora sonrió y les entregó un cheque certificado por una cifra inicial de 6 dígitos. Vi cómo a mis hijos se les iluminaba el rostro. Se sentían millonarios, se sentían poderosos, se sentían, por fin, libres de la carga de su padre. Bueno, papá, tenemos mucho que hacer, dijo Julián levantándose sin siquiera darme un abrazo. Tenemos que ir a abrir esa caja fuerte y empezar a vaciar la casa. Mañana vendrá una enfermera privada a verte, ya lo tenemos todo pagado.
Se marcharon casi corriendo, dejándome solo en la sala de juntas. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio eléctrico, cargado de la energía de una tormenta que estaba por estallar. En cuanto escuché el motor de sus autos alejarse, saqué mi teléfono y marqué el número de Salcedo. Ya firmaron el reconocimiento de usufructo Salcedo. Y ya tienen el cheque de la constructora en la mano. Perfecto, Roberto, dijo el abogado con una voz gélida. En este momento estoy enviando la notificación de embargo preventivo a la constructora y a la notaría. Tus hijos acaban de cobrar un dinero por una propiedad que, legalmente, no pueden entregar. Se llama fraude inmobiliario, y ellos mismos acaban de firmar la prueba de su delito. Guardé el teléfono. Me recosté en la silla, y por primera vez en semanas una sonrisa auténtica cruzó mi rostro. Mis hijos se dirigían ahora mismo a mi casa, a mi despacho, con la llave que yo les dejé, olvidada, sobre la mesa del comedor. Se dirigían a abrir la caja fuerte creyendo que encontrarían oro. Lo que no sabían es que, al girar esa llave, estarían activando la trampa que los llevaría directamente a la ruina legal. El error clave estaba cometido. Habían aceptado dinero por algo que no les pertenecía legalmente, y lo habían hecho bajo mi vigilancia silenciosa. La confrontación final estaba a solo unas horas de distancia. El reloj de la estancia marcaba las 6 de la tarde. En mi mente, podía ver la escena con una claridad cinematográfica. Mis hijos entrando en mi despacho, apartando los libros con prisa, sus manos sudorosas girando la llave en la caja fuerte empotrada. Imaginaba sus caras de triunfo transformándose en una mueca de confusión absoluta al abrir la pesada puerta de acero y encontrar, no lingotes de oro ni collares de diamantes, sino una montaña de carpetas azules y un pequeño sobre rojo con sus nombres escritos en mi caligrafía de fundidor. Sonó mi teléfono. No era una llamada de agradecimiento, era el rugido de una fiera herida. ¿Qué demonios es esto, papá?, gritó Marcos. Podía oír a Julián maldiciendo de fondo. Aquí no hay nada. Solo hay papeles viejos y un documento de una supuesta deuda de la empresa. ¿Dónde están las joyas de mamá? ¿Dónde está el dinero en efectivo que guardabas? Hola, hijo. Respondí con una calma que debió haberles helado la sangre. Veo que ya abrieron mi propiedad privada sin permiso. Me alegra que llamen. Salcedo está en la otra línea, en una conferencia tripartita. Me importa un bledo Salcedo, chilló Julián, arrebatándole el teléfono a su hermano. El representante de la constructora está aquí con nosotros, vio que la caja está vacía, y ahora dice que recibió una notificación de embargo. Dice que el cheque que nos dio no tiene validez porque la propiedad está en litigio. Explícanos ahora mismo qué hiciste. Lo que hice, Julián, fue darles una lección de derecho sucesorio, dije, enderezando la espalda en mi silla de vinilo. Los papeles que tienen en la mano no son papeles viejos. Es el contrato de fideicomiso que su abuelo firmó conmigo hace 30 años. Ese documento estipula que, aunque la casa esté a nombre de mis hijos para evitar impuestos futuros, el control total de la propiedad y su usufructo me pertenecen hasta el día de mi muerte. Y lo más importante, prohíbe explícitamente la venta a terceros sin una auditoría de bienestar del titular, o sea de mí. Hubo un silencio sepulcral del otro lado. Un silencio que pesaba más que el plomo. Pero, tú firmaste hoy, balbuceó Marcos, su voz ahora aguda y temblorosa. Firmaste la venta ante el notario. Tú nos diste el consentimiento. No, Marcos. Yo firmé una intención de venta sujeta al cumplimiento del inventario que ustedes mismos aceptaron. Hice una pausa para saborear el momento. Al firmar ese papel arrugado que les di en el asilo, ustedes reconocieron que la casa tenía vicios ocultos. En términos legales, aceptaron que yo poseo una deuda activa sobre la estructura de la propiedad, por las remodelaciones que pagué de mi bolsillo durante décadas. Ustedes no vendieron una casa limpia, intentaron vender una propiedad hipotecada conmigo mismo. Eso, ante los ojos del comprador y del Estado, es un intento de fraude. Eres un viejo miserable, gritó Julián. Nos has arruinado. La constructora va a demandarnos por daños y perjuicios. El cheque ya fue cancelado por el banco. No los arruiné yo, se arruinaron ustedes con su propia codicia, dije con firmeza. Pensaron que por tener 65 años ya no pensaba. Pensaron que podían tirarme en un asilo y repartirse mi vida como si fuera carroña. Pero se olvidaron de quién les enseñó a leer contratos. En ese momento, Salcedo intervino en la llamada. Su voz era como una sentencia judicial. Jóvenes, les sugiero que mantengan la calma. En este momento, 2 oficiales de la notaría y un actuario se dirigen a la casa. El señor Roberto,
Ha interpuesto una demanda de revocación de donación por ingratitud extrema. Los insultos y amenazas que grabamos el miércoles son pruebas más que suficientes. Tienen 30 minutos para salir de la propiedad antes de que se considere allanamiento de morada. ¿30 minutos? Marcos sonaba como si estuviera a punto de colapsar. Vivimos aquí, nuestras cosas están aquí. Sus cosas están en las maletas que yo mismo empaqué antes de que me trajeran al asilo, y que guardé en el sótano. Sentencié. Salgan de mi casa. Ahora. Colgué. El corazón me latía con fuerza, pero no era por el esfuerzo. Era por la adrenalina del que recupera su territorio. Miré por la ventana del asilo y vi a Marta, la enfermera, acercarse con mi medicina. ¿Se siente bien, don Roberto? Lo veo muy colorado, dijo ella con preocupación. Me siento mejor que nunca, Marta, le respondí, dándole la medicina de vuelta. De hecho, prepare mis cosas. Mi abogado viene a buscarme en una hora. Resulta que soy el dueño de una mansión, y tengo muchas ganas de dormir en mi propia cama de roble esta noche. Pero la batalla no había terminado. Sabía que mis hijos, desesperados y con deudas hasta el cuello, no se irían sin intentar un último acto de violencia o sabotaje. El caos apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, el mazo lo tenía yo. El coche negro de Salcedo se detuvo frente a la verja de hierro de mi casa, justo cuando el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar el final de una era. Bajé del vehículo con una lentitud deliberada, apoyado en mi bastón, pero no por debilidad, sino para asegurarme de que mis hijos vieran cada uno de mis pasos. El espectáculo en la acera era patético. Había 3 patrullas de la policía, un camión de mudanzas que la constructora había enviado para retirar sus materiales de exhibición, y, en el centro de todo, Marcos y Julián, gritándole a un oficial mientras señalaban hacia el interior de la propiedad. Sus rostros estaban desencajados, el sudor les arruinaba los trajes caros y la arrogancia de la mañana se había evaporado, dejando solo una desesperación infantil. «Ahí está», gritó Julián al verme. «Oficial, ese hombre nos está despojando. Esa casa es nuestra. Tenemos los papeles». Caminé hacia ellos con la calma de quien sabe que tiene un as de picas bajo la manga. Salcedo, a mi lado, abrió un maletín de cuero y extrajo una carpeta con el sello oficial del juzgado de lo civil. «Lo que tienen son papeles que acaban de ser impugnados», dijo Salcedo, entregándole una copia al oficial a cargo. «Aquí tiene la orden de restricción inmediata y la revocación de la donación por causa de ingratitud. El señor Roberto ha presentado pruebas de maltrato psicológico y coacción patrimonial. Hasta que un juez decida lo contrario, esta propiedad regresa al control absoluto de su dueño original». Marcos se abalanzó hacia mí, pero un oficial lo detuvo poniéndole una mano en el pecho. «Papá, no puedes hacernos esto», rugió Marcos, con los ojos inyectados en sangre. «Le debemos dinero a la constructora. Si el contrato se cancela por nuestra culpa, tenemos que pagar una penalización de $200,000. Nos vas a dejar en la calle». «Ustedes me dejaron en una habitación de 3x3, con un extraño que roncaba toda la noche», respondí, mirándolo fijamente a los ojos. «Ustedes firmaron un contrato de venta sobre mi cabeza, sin importarles si yo tenía un lugar donde caer muerto. Si la constructora los demanda, es su problema. Ustedes decidieron jugar a ser hombres de negocios, con el patrimonio que yo construí. Ahora, paguen las facturas de su ambición». El representante de la constructora, un hombre que no tenía tiempo para dramas familiares, se acercó con cara de pocos amigos. «Señores», dijo mirando a mis hijos, «mi departamento legal ya confirmó que el título que nos presentaron está viciado. El cheque certificado ya ha sido retenido por el banco y mañana mismo presentaremos una querella por intento de fraude. Les sugiero que busquen un buen abogado, lo van a necesitar». Fue en ese momento cuando vi a Julián quebrarse. Se dejó caer de rodillas en la acera, justo al lado de una de las maletas que yo había empaqué días antes. El gran ejecutivo, el hijo que decía que yo era un estorbo, estaba llorando frente a los vecinos que se asomaban por las ventanas. «Papá, por favor», sollozó, «danos una oportunidad. No pensábamos que llegarías tan lejos». «Ese es su problema, muchachos», dije, sintiendo una punzada de tristeza, pero una montaña de alivio. Siempre pensaron que mi bondad era sinónimo de estupidez. Me subestimaron porque tengo canas y porque me duele la espalda al caminar. Se olvidaron de que esta casa, esta familia y sus propias vidas se sostuvieron gracias a mi fuerza.
Y si tuve la fuerza para construirlos, tengo la fuerza para ver cómo se derrumban si eso significa recuperar mi dignidad. El oficial me hizo una seña. Señor Roberto, puede ingresar a su domicilio. Sus hijos tienen permiso para retirar sus pertenencias personales bajo nuestra supervisión. Nada más. Caminé hacia la puerta principal. Saqué la llave de latón, la verdadera llave que siempre estuvo conmigo, y la introduje en la cerradura. El clic metálico sonó como una sinfonía. Al abrir la puerta, el olor de mi hogar, esa mezcla de madera vieja, el perfume que Elena usaba y el té de canela, me envolvió como un abrazo. Entré y cerré la puerta tras de mí, dejando fuera los gritos, las sirenas y la codicia. Me dirigí al despacho, me senté en mi sillón de cuero y escuché el silencio. Afuera, mis hijos estaban siendo escoltados lejos de mi vista. Había ganado. No solo la casa, no solo el dinero. Había recuperado mi derecho a ser respetado en mi propia vejez. Miré el retrato de Elena sobre el escritorio y le guiñé un ojo. Se acabó, vieja, susurré. Los niños ya aprendieron la lección. Pero mientras disfrutaba de la victoria, sabía que el cierre definitivo no era solo echarlos. Era decidir qué hacer con las cenizas de una familia que yo mismo había intentado salvar y que ellos mismos habían decidido quemar. Ha pasado un año desde aquella tarde en que la policía escoltó a mis hijos fuera de mi propiedad. Hoy, el silencio de mi casa ya no se siente como soledad, sino como una medalla ganada en batalla. Estoy sentado en el porche, viendo cómo el sol se oculta tras los árboles que yo mismo podé esta mañana. Ya no hay ruidos de discusiones sobre herencias, ni el eco de pasos apresurados buscando qué llevarse. Solo queda la paz del hombre que puso las cosas en su lugar. La justicia kármica, a diferencia de la legal, no siempre es rápida, pero es implacable. Me enteré por Salcedo que Marcos tuvo que vender su auto de lujo y mudarse a un departamento pequeño en las afueras. La constructora no lo perdonó. La demanda por fraude le costó hasta el último centavo de sus ahorros, y lo que es peor, su reputación en el mundo de los negocios quedó hecha trizas. Julián, por su parte, intentó llamarme varias veces para pedirme dinero, alegando que la familia debe perdonar. Bloqueé su número después del tercer intento. El perdón es para quienes reconocen su error, no para quienes solo lamentan haber sido descubiertos. A veces me preguntan si no me siento mal por ver a mis propios hijos en la ruina. La respuesta es simple. Ellos se arruinaron solos el día que decidieron que un fajo de billetes valía más que la vida de su padre. Yo no los empujé al abismo, yo solo dejé de sostener la cuerda, mientras ellos intentaban cortarla. He hecho cambios en la casa. He convertido la habitación donde Marcos planeaba su gran vida en un pequeño taller de carpintería. Paso mis mañanas trabajando la madera, devolviéndole a mis manos esa utilidad que mis hijos creían perdida. También he transformado el jardín de Elena en un santuario comunitario. Invito a los vecinos y a otros ancianos del vecindario a tomar el té y leer. Resulta que, cuando no estás rodeado de buitres, la vida florece de formas que no imaginabas. Lo más irónico de todo es lo que pasó con la caja fuerte. Aquella caja que ellos abrieron con tanta avaricia sigue en mi despacho, pero ahora su contenido es diferente. Dentro no hay escrituras de millones de dólares, ni lingotes de oro. Hay una carta nueva, sellada legalmente, que será abierta el día que yo ya no esté. En ella, he dejado instrucciones claras. La casa será donada a una fundación que ayuda a personas mayores que han sido víctimas de abuso patrimonial por parte de sus familias. Mis hijos no recibirán ni los marcos de las ventanas. He aprendido que la vejez no es el final del camino, sino la etapa donde uno cosecha lo que sembró. Y si siembras traición, cosechas destierro. Si siembras amor, cosechas respeto. Yo sembré amor durante décadas, y, aunque la cosecha fue atacada por las plagas de la codicia de mis hijos, logré salvar la semilla de mi propia dignidad. Anoche soñé con Elena. Estábamos en este mismo porche, jóvenes otra vez, viendo a los niños correr por el césped. En el sueño, ella me sonreía y me decía, «Hiciste lo correcto, Roberto. El amor no se exige, se merece». Me desperté con una sensación de ligereza, que no sentía desde hacía 20 años. Hoy camino un poco más despacio. Sí, mis manos tiemblan un poco al sostener la taza de café, es cierto. Pero mi firma sigue teniendo el mismo peso que cuando levanté esta casa. He recuperado mi nombre, mi hogar y mi orgullo. Mis hijos querían que yo fuera un fantasma en un asilo, una sombra esperando el final para heredar mis despojos. Pero aquí estoy, más vivo que nunca,
siendo el dueño absoluto de mi destino hasta el último suspiro. Porque al final del día, la llave más importante que poseo, no es la de la caja fuerte, ni la de la puerta principal. Es la llave de mi propia conciencia, que hoy descansa tranquila, porque, ante la injusticia, no me doblegué. Me llamo Roberto, tengo 66 años, y he descubierto que la mejor venganza no es el odio, sino vivir una vida tan plena y digna, que aquellos que te traicionaron, solo puedan mirarte desde lejos, dándose cuenta de todo lo que perdieron, por no saber valorar lo que tenían. La lección ha terminado, y el maestro por fin puede descansar.